fue despedido. Elige usted la fórmula que quiera, pero en realidad fue despedido. Hubo un comunicado anoche, pasadas las 21 horas, del comando de Janet Jara. Y el comando, en poquitas líneas, decían que le habían pedido la renuncia. Eso significa que lo habían despedido al cerebro, al que diseña la estrategia de Janet Jara. O sea, se le fue un personaje fundamental. ¿Que había originado alguna resistencia a los partidos? Sí. ¿Que no tenía militancia partidaria? ¿Que había sido miembro militante del Partido Comunista? Pero que era quien acompañaba a Janet Jara en todo el diseño estratégico. Y esto, a pocos días de la segunda vuelta, esto es brutal. O sea, se va una pieza fundamental. Es como que le pegan la patada a una de las patas de la mesa y hay que sostener la mesa de alguna manera. Él había sido, Darío Quiroga, la persona que quería un tono confrontacional con José Antonio Kast. Otros no querían tanto eso, sino más bien una actitud propositiva. Pero él era el que quería un tono muy confrontacional con Kast en esta segunda vuelta. Había estado dando mucha entrevista, mucha cosa, se había transformado en una especie de prima donna del comando, cuando en general los asesores estratégicos son los que están atrás, por los que diseñan la estrategia, no le van a estar explicando la estrategia a todo el mundo. La idea es que el protagonista sea el candidato, no el asesor. Todo esto es muy raro, muy raro. Algunos dicen, están pensando en su propio destino, tener trabajo, tener asesorías, ese tipo de cosas. Y para eso tienen que estar en la palestra arriba, que los conozcan, que los vean. Pero yo creo que después de esto no sé qué le va a pasar. El asunto no le funcionó bien. Aparte que ya había sido cuestionado porque Janet Jara no obtiene un porcentaje relevante de votos en la primera vuelta, pese a que pasa a la instancia del balotaje, no logra acercarse al 30%, que era el mínimo que estaban esperando algunos de los partidos, y ahí empezaron las críticas hacia Darío Quiroga, que luego sale por desafortunados comentarios que emitió hace varios meses atrás. ¿Qué comentarios? El estratega político lanzó la frase: no sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra con Z. ¿A quién se refiere? A Sandra Parisi, hermana del ex candidato presidencial Franco Parisi, electa diputada en el Distrito 12, haciendo alusión a su nombre, que es Sandra, pero con Z, y él dice, no sé si será por inmigración, por razones de flaiterío. Bueno, por esto entonces terminó fuera del comando presidencial de Janet Jara y fue la propia candidata la que exigió su renuncia en medio de la presión que se reactivó con la difusión de estos dichos. Como habla la ministra Camila Vallejos de Arqueología Tuitera, bueno, acá hubo arqueología, pero de unas declaraciones que se habían emitido en un podcast, en el podcast Ultra Solo. Y esos dichos que él emitió, que no solamente se referían a Sandra Parisi, fueron considerados como clasistas, discriminatorios, y todo esto se da en plena recta decisiva de la campaña. Lo que pasa es que Camila no entiende que la arqueología sirve para develar cosas, para descubrir cosas que no sabíamos, si no, no existirían los arqueólogos, para descubrir nuestro pasado, para entendernos mejor. Bueno, esas cosas no las entiende, pero en fin, cuando las cosas no se entienden, golpean en la cara. Desde el equipo de Jara, y aquí vienen todas las explicaciones que son explicaciones burocráticas, ¿no? O sea, es la explicación tipo. Explicaron que la salida se resolvió, y aquí abrimos comillas, considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa. Esa es la explicación. ¿Se la leo de nuevo? ¿No? Considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa. ¿Cómo está? Quiroga difundió una carta en que dice, reconoce el ruido mediático provocado por la polémica, y esto distrae la campaña y respalda la decisión de reestructurar el equipo para las últimas semanas. O sea, solo porque hay una distracción, no por los dichos. No reconoce su error y tampoco lo hizo hace unos meses atrás cuando fue emplazado por el propio Parisi por el tema. Este movimiento, el despido de Quiroga, esto fue una crisis durante todo el día de ayer, porque todo el día de ayer se hablaba qué va a pasar con Darío, qué va a pasar con Darío. Y resulta que cuando hubo un punto de prensa, Janet Jara ayer a las 6 de la tarde dijo, estamos en eso. El estar en eso es pensando, lo que otros dirán craneando el asunto. Bueno, resulta que este movimiento remoció, obviamente, la estructura interna del comando y abrió preguntas sobre la consistencia estratégica de la banderada del oficialismo. Néstor Aburto, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. La noche de ayer jueves fue larga, muy larga para Janet Jara. La razón, materializar o no un despido, no era cualquiera.
Sin embargo, luego de ese largo análisis, el comando de la candidata oficialista informó que Janet Jara le había pedido la renuncia a su jefe estratégico, el corazón de lo que hace o lo que no hace la candidata en esta campaña. Estamos hablando del sociólogo Darío Quiroga. A través de un escueto comunicado, se anunció que la decisión se tomó en el marco del fortalecimiento y reestructuración de la campaña y considerando los desafíos que se requieren para esta nueva etapa. En el escrito también se agradeció el compromiso, el profesionalismo y, dicen ellos, el trabajo realizado por Quiroga, quien acompañó a Jara desde que inició su aventura presidencial. Su salida fue la consecuencia de una polémica que se abrió luego de que reflotaran críticas del sociólogo en contra del ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y también contra su familia, particularmente en abril pasado contra su hermana Sandra, actual, recuerden ustedes, diputada electa. En abril, en el programa Turno, el sociólogo afirmó que la estructura del Partido de la Gente, del PDG, era chanta y pobre, además de emitir comentarios en un tono clasista y despectivo en contra de la mujer de los Parisi, como al burlarse de su nombre, al decir que la hermana de Parisi comenzaba con Z y no con S. Esto es lo que dijo. Esa es la que se llama Sandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío, pero se llama Sandra con Z. Después de esto, en abril, sí, todo esto que escucha usted. En abril, Quiroga le pidió disculpas a Sandra Parisi, quien ayer en una entrevista de TVN dijo que efectivamente había recibido las disculpas y que las aceptaba y que había que seguir hacia adelante. De todas formas, Sandra Parisi dijo: esto es lo que nos ha pasado durante toda la campaña, ninguneo, ni una mirada de la clase política con desprecio hacia el Partido de la Gente. Ayer, solo horas antes de darse a conocer la salida de Quiroga, la candidata Janet Jara convocó a un punto de prensa para abordar diferentes temas de contingencia. Su intención era emplazar a su contendor del Partido Republicano, José Antonio Kast, por su resistencia a participar en debates. Sin embargo, la atención se centró en la permanencia o no de Quiroga en el comando. ¿Qué dijo? Lo escuchamos en Radiograma Vespertino. No descarto ni confirmo la eventual remoción, porque es una decisión, dice en ese momento, que autónomamente como candidata a la presidencia de Chile yo voy a tomar, dijo a pasadas las 18 horas. Además, tomó distancia de los polémicos dichos de Quiroga. A mí no me gustan los dichos clasistas. Yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado. Y no voy a escabullir nunca una decisión porque mi carácter es así. Soy una persona que toma decisiones. Les contaba siempre por Winter y también por Iracy Hasler. Estuvo el día de ayer en esta conferencia de prensa la candidata oficialista. Previo a las declaraciones de Jara, tanto en el oficialismo como también en el comando, habían críticas y todos decían: ¿por qué no se va Darío Quiroga? Sobre todo tomando en cuenta que los esfuerzos del equipo están puestos en conquistar al electorado de Parisi, que en las elecciones alcanzaron alrededor del 20% de los votos. El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Gaedo, calificó como desafortunada la declaración en contra de Parisi y cuestionó el protagonismo que tomó el sociólogo en la campaña. Cuando un asesor estratégico comienza a hacer más noticia que la propia candidata presidencial, estamos frente a un problema. Claramente, la opinión de Quiroga en relación a Parisi son desafortunadas a la luz de la actualidad. Hay que decir que después de las 9:30 de la noche en el oficialismo a casi todos se les cortó la internet, porque los mensajes iban y no venían, como sí había ocurrido durante las horas previas a esa toma de decisión. Modo avión. En modo avión. El diputado socialista Marco Siravaca afirmó esperar que el comando no cometa los errores que cometió en la primera etapa de la campaña y llamó a no ningunear a otros sectores políticos. Franco Parisi logró representar cerca del 20% del sentir de este país. No es menos. Y esa gente en particular, insisto, lo que requiere es ver a alguien que los escuche y los represente.
Pero las críticas no eran solo internamente, ¿eh? Estamos hablando incluso dentro del mismo comando, no eran en contra de Quiroga por simplemente esto, las declaraciones en contra de los Parisi, en contra del Partido de la Gente, tratarlos de chantas, de flaite, de inmigrante, etcétera, sino que eran por su rol, cómo ejercía su liderazgo dentro de la campaña. De hecho, la crítica más directa era por la activa presencia mediática del propio Quiroga y lo que algunos calificaban como una campaña lenta tras la elección, sin una estrategia clara. Todos esperaban que era obvio que Janet Jara iba a pasar a la segunda vuelta y entonces esperaban un inmediatamente despliegue el día lunes con mucha intensidad, más allá de ir a responder preguntas a un matinal de televisión. Y esto empezó a hacer eco. De hecho, la candidata calificó como un comando 2.0 en el que se iban a incorporar nuevos nombres, tratando de bajar justamente las tensiones y las críticas en torno a Darío Quiroga. Por la noche, tras su salida, Darío Quiroga escribió una carta a Janet Jara, que difundió a través de su cuenta de X, que es muy activa. En la misiva, Quiroga se dirige a Jara como futura presidenta de Chile. ¿Qué dice el sociólogo? Se lo voy a decir de inmediato. Un resumen, porque es algo más largo. El ruido mediático que esta situación ha provocado, la polémica por este video, distrae, le dice Quiroga a Jara, las tareas que deben estar 100% abocadas a los desafíos de la segunda vuelta. Por ello solo puedo coincidir con tu decisión de reestructurar el equipo para las últimas 3 semanas de campaña y por tanto dejar el espacio en que he estado aportando a la elección de primarias y de primera vuelta. Además señala que seguirá involucrado intensamente en la campaña de la banderada oficialista desde los espacios en que se pueda aportar. Y usted probablemente se pregunta, bueno, pero ¿quién es Darío Quiroga? ¿Dónde salió? Tal vez lo escuchó acá, que Tomás hace unas semanas decía, bueno, ¿qué va a pasar con Darío Quiroga previo a la elección? Se hacía la pregunta y nosotros con Catherine en ese momento nos encogíamos de hombro. Pero ¿quién es Darío Quiroga? Darío Quiroga es un sociólogo, consultor estratégico político, cercano a Janet Jara y quien lo invita a Janet Jara una vez que abandona el Ministerio del Trabajo para el desafío de las primarias presidenciales. Se consolidó como su hombre fuerte. A él se le aplica o se le apunta como el responsable del diseño comunicacional completo y de posicionar su perfil como cercano, alejando de las etiquetas programáticas tradicionales, es decir, no escuchar a toda la militancia de los partidos como había ocurrido en las campañas, por ejemplo, de Michelle Bachelet o el propio Gabriel Boric. Es militante, ha militado, mejor dicho, en múltiples partidos de izquierda, fue concejal de Calama, probablemente Calama se acuerdan de él. Quiroga también dirigió una consultora de asuntos públicos y asesoró a sindicatos y también pueblos originarios. Ha tenido participación en programas como Sin Filtro y otros, donde ha tenido duras discusiones con personas de la derecha. Algunos dicen no pertenece, pero se ha ido sumando a una especie de élite roja o élite hacia la izquierda, donde tienen esta mirada más peyorativa de otros sectores políticos que se han ido construyendo y claro está con las declaraciones que hemos escuchado en este mismo radiograma.